Amén. Glorias al Señor. Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Cariñoso saludo para todos nuestros hermanos de Ovalle, de Montepatria, nuestros hermanos también de Pichasca, de Punitaqui, nuestros hermanos también de la Unión Campesina, que son hermanos que tenemos congregación donde hemos ido a evangelizar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Es un motivo de agradecimiento porque Dios nos ha guardado y podemos una vez más salir al aire a través de la predicación del Evangelio. Así que reciban toda la bendición de nuestro Dios, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y también y su familia sea muy bendecida. ¿Contento? Y vamos ahora a ir a una hermosa alabanza para después estar orando ante la presencia del Señor. Bendito Dios, bendito Padre, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Sí, Dios, ¿cuántos están agradecidos con el Señor en esta noche por su bondad? Vamos, dilo conmigo. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue, y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición
Yo creo que Dios tiene todo el poder. Dios no ha dejado de manifestar su poder y su gloria. Así que vamos a creer que Dios tiene cosas grandes, maravillosas, y Dios tiene una respuesta a nuestra vida. Así que vamos a orar al Señor para que Dios bendiga nuestra vida a través también lo que va a ser la palabra de Dios. Padre, en el nombre de aquel que es todopoderoso, que venció la muerte y se levantó de entre los muertos para glorificarse con vida entre los vivos una vez más, y así también ascender a los cielos y estar sentado a la diestra del Dios Todopoderoso Padre, para interceder por todo aquel que se acerca creyendo en su santo evangelio. Padre, muchas gracias por las promesas del reino que usted nos da en esta hora. Bendiga este programa, Señor, que vamos a salir al aire. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que van a ser parte de este programa. Bendiga todo lo que se ha de ser. Todo esté bajo la bendición, la gracia de Dios mío, del Espíritu Santo en mi vida, que pueda ser una bendición maravillosa el poder escuchar tus palabras, bendito Dios amado, pero también a la vez creer que tú eres poderoso para obrar un milagro, para hacer cosas grandes a través de nuestra vida. Padre, glorifícate con todo el poder que hay en Cristo Jesús. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una alegría el poder siempre estar este último tiempo compartiendo con ustedes lo que es la palabra de Dios. Y una vez más va a ser también una bendición el poder compartir con ustedes las Sagradas Escrituras. Yo quiero leer una lectura bíblica donde estará centrada lo que será la palabra del Señor. Y se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar leyendo algunos versículos de esta historia para que usted y yo podamos tener mejor comprensión de lo que Dios nos va a hablar a través de ella. Así que doy lectura a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a su siervo y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Pero yo le invito a que usted pueda seguir la lectura. Hay hermoso enseñanza en esta lectura, en que va a ser para usted y para mí una hermosa bendición el poder comprender con mucho mejor entendimiento lo que el Señor nos va a hablar. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a ir una alabanza más para ya después estar meditando en la exhortación de ella.
Jesús. Amén, gloria al Señor. Hay una pregunta que yo quiero hacer para que podamos también interpretar de alguna manera el porqué de esto. A la vez, cuando usted y yo podamos escuchar la palabra, dar una respuesta a esta pregunta. ¿Cómo alguien que siendo un gran hombre de Dios, que tenía el corazón de Dios, pudo hacer unos grandes males en contra de su prójimo? ¿Cuál fue la circunstancia, el motivo, el por qué, teniendo ese corazón, puedo llegar a cometer esta barbaridad de pecados? Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda ayudarnos a entender lo que será la palabra de Dios. Señor amado, tú eres un Dios de infinita gracia, que hay muchas cosas, Señor, que queremos tener una respuesta a cada una de ellas, pero entendemos que tú eres un Dios soberano, que con soberanía y justicia, Señor, aplicas tu bondad a los hombres. Y creyendo en esa bendición de tu actitud, Señor, Padre mío de los cielos, bendito Dios amado, nos acercamos también para encontrar esa infinita gracia que solo tú puedes entregarla y darla, bendito Dios amado, a aquellos que te la pidan. Por eso en esta hora de la tarde, concede a tu siervo la suficiente gracia para exponer esta tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Es importante lo que vamos a meditar sobre esto. El por qué el rey David, que llegó a tener el corazón de Dios, pudo cometer estos grandes males. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted y yo sabemos por la palabra, y también sabemos que David, el rey, debería haberlo sabido, porque la ley de Dios era clara, ¿cierto? Bendito sea el nombre de Jesús. Y que el pecado del adulterio, el asesinato, eran pagados con la muerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero como David, el rey, pudo alcanzar esta gracia de Dios, que solo Dios la puede entregar. Bendito sea el nombre de Jesús. En un horrible pecado que trajo tremendas consecuencias, no solamente a su vida, sino a su familia real, la gracia de Dios fue más grande para cubrir este pecado que este hombre cometió. Sabemos que David, el rey, siempre tuvo una actitud de buscar la misericordia de Dios. Y eso fue lo más benevolente de este varón. Por eso que él escribió un salmo que dice que mejor que la vida es la misericordia de Dios. No hay realmente algo tan maravilloso que es la misericordia de Dios. Pero no todos hemos sido favorecidos y no todos son favorecidos con esto. ¿Por qué? Porque Saúl cometió un error, y ese error fue la causante de toda su tragedia, el no hacer lo que Dios le había mandado hacer. Y ahí está la respuesta, para que entendamos esta historia. O sea, no hay ningún ser bueno en la tierra, y no hay nadie que haga lo bueno. Todos somos pecadores, así dice la Sagrada Escritura. Todos somos manipulados de alguna manera, influenciados por el pecado, a causa de la tentación. De alguna manera, el hombre de Dios muchas veces cae en esta tragedia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y usted podría preguntar, entonces, ¿por qué David realmente fue tuvo más misericordia, que otros? Por esa sencilla palabra, porque él hizo lo que Dios le había mandado hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios siempre consideró a los seres humanos como aquellos que hicieron la voluntad de él, como hombres rectos. Ahí lo tenemos con Noé, dice que Noé hizo lo recto, ¿cierto? Ahí lo tenemos con Job. Entonces es muy importante cuando usted y yo ponemos en acción lo que Dios nos ha ordenado hacer. Todo lo demás realmente es una actitud de nuestra relación, de nuestra búsqueda que tenemos con el Señor. Pero lo más importante es que la voluntad de Dios se haga.
Bendito sea el nombre de Jesús. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo puede hacerse la voluntad de Dios con gente así? Bueno, en la soberanía de Dios no hay mejor cosa que entender lo que es la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esa misericordia hay muchos seres humanos que se han cobijado en esa gran bondad del Señor. Entonces, entendiendo eso, vamos a dar por hecho que usted ya tiene una mejor comprensión. Porque este varón pudo alcanzar esa gracia tan bendita que su vida fuera perdonada. Gloria al Señor. Santo sea el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cierto? ¿No es así? Manifiestas son. ¿Y cuáles son ellas? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, los celos, los pleitos, las contiendas, las herejías, las iras y otras más. Manifiestas son esas obras. Las obras de la carne siempre van a dar fruto realmente. Van a querer dar fruto. Porque es como una semilla que se siembra. Y si la persona riega esa semilla con el deseo, con el querer hacerlo, va a dar frutos y frutos amargos. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo lo explicó muy bien, que el que siembra para los deseos de la carne segará corrupción, mas el que siembra para los deseos del Espíritu segará vida eterna. Y Jesús el Señor enseñó para que nosotros podamos ser personas precavidas y podamos realmente oír y podamos también nosotros tener autoridad sobre las debilidades de la carne. Dijo el Señor, la palabra de Dios en el huerto del Edén, cuando Él dice que la carne es débil. Bendito sea el nombre de Jesús. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria al Señor. Y es por eso que el Señor le ordena a sus discípulos a orar, para que tengan una relación fuerte con el Señor, porque a los discípulos le iba a suceder algo fuerte. Iba a llegar la tentación, el temor, el miedo. Iban realmente a ser sacudidos por el temor y el miedo cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso. Entonces, cuando usted y yo no tenemos una vida de oración, una buena relación con Dios, los deseos de la carne siempre van a aflorar en nuestra vida con mayor amplitud. El deseo que esos deseos se puedan producir en frutos y frutos amargos que van a traer tremendas consecuencias dolorosas a nuestra vida. Y es ahí donde la palabra de Dios describe esto en esta historia. No es una historia hermosa, es una historia terrible, dolorosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Es una tragedia en el fondo. Gloria al Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice que era el tiempo en que los reyes salían a hacer guerra. Salían a tomar ciudades, conquistar otras naciones. Era el tiempo de la guerra. Pero David el rey se quedó en el palacio. Y se quedó en el palacio en una forma en que él descuidó lo que era la relación que debía tener con el Señor. ¿Por qué digo estas cosas? Porque él sabía que tanto los soldados, el arca de Dios, ¿cierto? Los soldados que estaban en guerra, estaban en una continua batalla en beneficio del reino y el rey David. Mas él, dice la historia, la palabra de Dios, que él se empezó a levantar tarde de su lecho. Él empezó a decaerse, se dejó estar. Por eso es muy importante, amado amigo, amado hermano, en que tú debes tener siempre una vida constante, motivacional, para servir al Señor continuamente. No nos podemos descuidar en nuestro servicio de relación con Dios, porque llegará un momento que van a aflorar los deseos de nuestra carne.
Y si no tenemos realmente el control, el dominio de esos deseos van a realmente a sacudir toda nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es ahí donde el rey David se dejó llevar por una actitud de no relación, de no oración, de no búsqueda con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mientras había un ejército, mientras habían soldados, mientras habían hombres que estaban luchando, el Hijo de Dios siempre debe estar a la vanguardia, siempre debe estar orando, siempre debe estar teniendo una férrea relación con el Señor. ¿Por qué? Porque si se descuida, le dará lugar a que sea invadido por las tinieblas. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerda la historia de la palabra de Dios que sucede en el huerto del Edén. Dice la Sagrada Escritura que Adán y Eva tenían una buena relación con el Señor. Y era lo que tenía también el rey David, una buena relación con Dios. Pero hubo un momento que Eva se dejó influenciar, llevar por los deseos de sus ojos. Cuando ella ve ese hermoso fruto, y dice que ella lo codició, porque ella recibió la murmuración del enemigo que habló a su alma, lo codició y lo tomó. Y las consecuencias de haber hecho aquello que no se debía hacer fueron tremendamente catastróficas, no solamente para ella y para él, para su marido llamado Adán, sino para toda la humanidad. Toda la humanidad fue realmente inducida al pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios nos ayude. Por esa causa Jesucristo vino a este mundo a salvar la humanidad que se había perdido. Porque en el huerto del Edén, en el paraíso, el hombre tenía vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que cuando ellos pecan, el Señor los expulsa de ese lugar. Ellos no podían vivir en el paraíso una eternidad en pecado. Santo sea el Señor. Dios nos ayude, Dios nos bendiga por su palabra. Dios nos dé comprensión y entendimiento. Y la palabra dice que David se dejó estar. En una de esas tardes que él se levantaba bastante tarde, dice que por el terrado de su rey, de su palacio, vio una mujer hermosa. Es interesante ver lo que está sucediendo en este cuadro. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque no solamente el causante del pecado, y estos pecados fue él, también fue causante de pecado esta mujer. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero el que tenía toda la autoridad, todo el poder, no era la mujer, era el rey. Y esta mujer dice que se paseaba también por el terrado de su casa. Y cuando David la ve, él la codició. Él quiso desearla y tomarla. Fue tanto que él mismo se dejó llevar por el deseo de su pecado, por el deseo de su corazón, que en ese momento se estaba formando lo que iba a ser algo terrible para su vida. Dice que él mandó a sus oficiales a averiguar quién era aquella mujer. No era una mujer cualquiera, era una mujer importante que tenía relación, por cierto, con el reino. Pero aun que fuera así, dice la Escritura que David el rey la mandó a buscar y la tomó y durmió con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Él tomó la autoridad que no estaba realmente a su disposición para hacerlo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque la autoridad que Dios le había dado era para hacer lo bueno, lo agradable, lo que es correcto, lo que agrada a Dios y al prójimo. David el rey, en ese momento, él sabía lo que estaba haciendo. Entonces él premeditó, él hizo lo que no debía hacer. Él le dio rienda suelta a sus deseos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, es ahí donde muchas veces usted y yo, el Hijo de Dios, también cae presa de esto. Y hay un predicador que dijo estas palabras, en el cual yo quiero recordarla en esta hora, que no podemos evitar que los pajarillos vuelen por vuestra cabeza, pero sí podemos evitar que estos pajarillos hagan nido en vuestra cabeza.
Tú no puedes evitar que hayan cosas hermosas. Tú no puedes evitar que realmente tú te puedas realmente ver en un cuadro de esa manera. Pero hay cosas que sí tú puedes evitar. Hacer lo que no agrada a Dios, que es pecar. Bendito sea el nombre de Jesús. David sabía que él no podía tomar la mujer de su prójimo, porque la ley de Dios lo decía así. Mas aún así, él la tomó. Mas aún así, sin considerar lo que dice la ley de Dios penaba con la muerte a estas personas. Bendito sea el Señor. Pero como ya dije al principio, que la gracia de Dios tan grande, que es tan maravillosa, que solamente Dios sabe por qué lo manifiesta, y nosotros debemos aceptar la voluntad del Señor. Gloria a Jesucristo, nuestro Dios, a quien sea toda la gloria. Yo también sé que usted ha tenido mucha misericordia. Dios le ha dado mucha misericordia a su vida. Ha alcanzado mucha misericordia de parte de nuestro Dios. Y la Sagrada Escritura dice que cuando el rey peca, cuando él comete este pecado, se manifiesta el fruto de su adulterio. Su adulterio, su pecado, que es un pecado realmente donde se comete una infracción, no solamente al prójimo, sino también a sí mismo. Él lleva consecuencias dolorosas a su vida, y no solamente a su vida, sino también a su prójimo. ¿Por qué digo estas cosas? Porque así dice la palabra de Dios. Dice que la Escritura, que el rey David empezó realmente a tramar, a buscar cómo liberarse de este pecado, cómo liberarse de esta culpabilidad. Y él quiso realmente hacer lo que no era correcto en ese momento. Por eso que él mandó de una manera realmente muy extraña, muy fuera de todo orden, realmente de reino, mandó a matar a Urías Heteos, el esposo de esta mujer, de una manera vil. Por eso que en esta hora yo quiero que usted considere, porque a veces ponemos los personajes de la historia de la palabra de Dios en una manera tan alta, pero cuando usted se da cuenta que fueron hombres tan así como usted y yo, llenos de errores, llenos de falta, pero que solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios realmente hace que usted y yo estemos parados, sirviendo y siguiendo los caminos del Señor. Así que Dios nos bendiga por esta infinita misericordia de nuestro Dios. Y la Sagrada Escritura dice la palabra del Señor que David, por causa de su pecado, trajo un terrible crimen. Un crimen en el cual Dios lo amonestó, en el cual este crimen trajo una consecuencia tremenda para todo su reino, porque de ese momento se crea lo que iba a ser realmente una tragedia de familia. La familia se llenan de violencia entre los hermanos. Uno mata al otro, el otro viola a la hermana. Cosas terribles suceden dentro del reino del rey David. Y no solamente suceden esas cosas en sus hijos, sino que sus hijos también quieren quitarle el trono a su padre y quieren derrocarlo. Y David empieza a vivir una vida llena de frustraciones, de amargura y de persecución. Fue tremendo lo que causó este pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo quiero decirle, como dice la palabra de Dios, que todo lo que el hombre siembra va a cegar. Las consecuencias son inevitables. No se pueden evitar las consecuencias, porque son el fruto de esos malos caminos, de sus malas realmente aquiones y deseos. Por eso es que usted y yo debemos realmente hacer morir todo deseo de la carne. Todos aquellos deseos que obran para muerte. Dios nos ha dado autoridad, amado hermano. No hay mejor cosa que someter nuestras debilidades a la presencia de Dios. Someter nuestras debilidades carnales a la presencia de Dios. Dios es poderoso
para librarnos del mal. Dios es poderoso para darnos victoria. Y es por eso que usted y yo debemos tomar esta enseñanza como una lección. Si usted está siendo tentado, si usted está siendo tentada, si usted ve que la tentación está golpeando a la puerta de su corazón, usted tiene la autoridad. Usted le puede echar un doble cerrojo a su puerta. Bendito sea el nombre de Jesús. O simplemente usted toma la autoridad de Cristo y reprende la tentación. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchas acciones, deseos malos y perversos que el hombre comete contra su prójimo. Pero la autoridad, el poder de Cristo nos libra de él. Por eso que en esta tarde usted debe tener realmente una asegurado su caminar en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo, porque en Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor. Pero también el apóstol Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo realmente mortal? Porque este cuerpo muchas veces, cuando no está sujeto, se manifiestan las pasiones desordenadas. ¿Cuánto creyente vive una vida de pasiones desordenadas? Dios tenga misericordia de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que David, por causa de este terrible pecado, trajo una tragedia, lo iba a llevar hasta el día de su muerte. No fue simplemente un momento de aflicción, sino que fue toda una vida de aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Este hombre que llegó a tener el corazón de Dios, porque hizo lo que Dios quería que hiciera, pero esto no estaba dentro del plan de Dios. Esto fue el plan de Él, el hacer, y es ahí donde usted tiene que descubrir las artimañas del diablo. ¿Cuántas veces Adán y Eva se paseaban por el huerto del Edén? ¿Cuántas veces pasaron por frente de ese árbol? Pero llegó un día que Satanás descubrió que podía trabajar una debilidad. Pero por eso que usted y yo, la palabra dice que el que es débil, diga: fuerte soy. Cuando usted somete todas sus debilidades a los pies de Cristo a través de la oración, usted va a poner cobertura espiritual en su vida. Y nadie lo va a poder realmente tentar y nadie lo va a hacer fracasar, porque la relación que usted tiene con el Señor es más poderosa, porque a la presencia de Dios Satanás huye, amado hermano. Por eso que Dios le bendiga esta hora por esta palabra. Si usted está viviendo un cuadro de este tipo, usted huya de este cuadro y huya buscando el refugio en Dios. Busque la misericordia de Dios. David tuvo que hacer lo que era correcto, buscar la misericordia de Dios. Y con mucho lamento y con mucho dolor encontró, por cierto, la gran bondad de Dios que no tiene límite. Así que el Señor les bendiga por esta palabra. El Señor les ayude. El Señor les dé fuerza para avanzar. Este camino, amado hermano, no está exento de tropiezo, pero también usted y yo somos capaces de levantarnos de nuestros tropiezos y seguir avanzando. Y si hemos cometido pecado, abogado tenemos con Cristo Jesús para que Él pueda perdonar nuestro pecado cuando usted le confiesa sus debilidades, sus errores ante el Señor. Así que Dios le bendiga y Dios nos ayude. En tiempo de pandemia, en tiempo que nos quedamos más en casa algunos, en tiempo en que hay más de hacer de otras cosas, también es tiempo en que tengamos mejor relación con Dios, en una mejor cuadro de búsqueda de oración, de vivir bajo la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Señor les bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les ayude. Si está enfermo, crea en Dios, que Dios es poderoso, como dijimos al principio, hacer un milagro a favor de su vida. Es tan solo que usted clame al Señor y Dios va a actuar en misericordia. El Dios de paz le bendiga. Son mis deseos.